Pedro 9 veces al día juega con su papá. Francisca todos los días sube una foto que la inspira. Valentina llamó 9 veces seguidas a su número favorito. Agustín descubrió que la cuarta vez que usó su descuento en cine con María fue la vencida. Después de toda una vida juntos, Laura y Pedro volvieron a vivir un momento único. Matías viajó con 9 amigos a Brasil, canjeando sus kilómetros LAN Pass. Pablo se emocionó 4 veces viendo a su equipo. Y de tanto saltar, Benjamín no se pudo mover en 6 días después de su último concierto en Movistar Arena. La portabilidad es mucho más que un número. Es todo lo que puedes hacer con tu Movistar. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. ¿Qué pasó? Cambio de locación, vestimentas distintas. Bueno, este es el segundo tiempo. En la lógica de los playoffs tenemos partido de ida y partido de vuelta. Así que entramos al tiro con pitazo para los segundos 45 minutos que probablemente van a ser un poquitito menos. Muchachos, ¿qué está pasando en la NFP? Que grabamos esta entrevista un día miércoles y tenemos novedades respecto a citaciones de Harold McNichols, en fin. A ver, hay dos cosas. Una son... una vez que asume Sergio Jadue, primero Jorge Segovia, y que no puede por este famoso artículo, y lo hace así Sergio Jadue, ha habido una cantidad de disputas no menores en la NFP por el tema del poder. Se supone que todavía en algún momento declaró Jorge Segovia que tenía una carta, un compromiso en el cual Jadue le iba a ceder el poder, y no fue así. Como en el colegio. Como en el colegio. Claro, por un ratito nomás. Claro, tú, por la cara tú y después salgo yo. Y no pasó. Y hoy en día tú ves una relación muy quebrada entre Segovia y Jadue, entre los clubes grandes. Entre los 9 que están un poco, que fueron los grandes articuladores de la salida de McNichols, que finalmente hoy día ya hay dos grupos. Está un grupo el que es de Segovia, Segovia con algunos, y Jadue, Jurasek y otros. Entonces claro, ya se generó el quiebre y vamos a ver cómo seguimos. Pero el tema es el de Harold. El tema es el de Harold, yo creo que es el más delicado. Él está, primero se le desaforó como vicepresidente de Antofagasta para que pudiera comparecer y para que pudiera ser investigado. Antes del desafuero él renunció a ese puesto y le fue notificada esta denuncia, y se va a presentar, si no me equivoco, el 6 de enero se tiene que presentar, y va a aparecer y se va a defender. Y las acusaciones son dos, si no me equivoco, que es una, las altas indemnizaciones que le pagó a 3 de sus ex asesores, que sería, me parece que Felipe Israel, Olmedo, el gerente de prensa, y alguien más. Carlos Morales. Carlos Morales, tiene razón. Que es general. Claro, y la contratación de un estudio de abogados por una suma millonaria sin el consentimiento del directorio, del Consejo de Presidente, y eso son faltas más o menos serias, y claro, fueron justo 2 días antes de que dejara el poder, entonces claramente levanta sospecha. No es muy estético, digámoslo. Para nada. Ahora, más allá del resultado de las denuncias que probablemente se van a ventilar ahí, y algunas de ellas van a terminar incluso en tribunales superiores de justicia con un debate largo por la prensa, ustedes que son amantes del fútbol, ¿qué opinión tienen de McNichols? Porque existe la sensación, a lo menos respecto a hace algunos meses atrás, todavía de una mitificación de lo que había sido su rol, muy ligado a Bielsa y lo que eso significó en general el debate público. ¿Tienen esa misma impresión? En ese sentido yo creo que Pancho Sagredo hizo un buen trabajo. El libro La caída de Pancho Sagredo un poco saca ese manto, ese velo que tenía un poco de santidad que tenía Harold McNichols y lo cuenta tal cual él es, porque es un gallo que yo creo que indudablemente para mí es que la industria del fútbol es el que más sabe en Chile, lejos, por lejos. Pero sí, es urbano y comete muchos errores y tiene actitudes que no son tan santas como uno creyera. Yo la verdad que Harold lo conozco bastante, lo conocí en la universidad, después lo conocí, él fue cuando yo estuve en la Católica, era el gerente de la Católica del club, pero me parece a mí que con todas las diferencias que yo puedo tener con él, con todas las diferencias que puedo, yo sí creo que él le agregaba mucho valor al fútbol chileno. Le agregaba valor desde el conocimiento que tiene de la industria, y por otro lado porque venían platas de afuera que no las tenemos más. Si el proyecto Gol en Chile, independiente que tenga este juicio puntual con platas desviadas, que me parece muy mal, me parece mal que se transfieran platas que son por proyecto a Cobreloa, no sé con qué fin, pero al final hubo proyectos para estadios, proyectos para clubes de amateur, o sea, llegaron muchas platas
que hoy día no las tenemos y eso era un plus para el fútbol chileno. Ahora, con O sea, un lo que- importante contraste de a quién sucedió Harold McNichols también. Además, Aquí por creo eso te que fue digo, muy importante. yo creo que, y sin ser, sin ánimo de ser clasista ni mucho menos, yo creo que Harold McNichols lo que hizo con el fútbol chileno fue sacarle el chori y la polera y ponerse un traje con corbata, ¿me entendí? Y sentarse en una mesa y sentarse con los grandes y ser capaz de mostrar, de valorizar un producto que no valía nada. Un producto que cuando se hablaban del fútbol chileno, nadie se quería meter, poner un peso. Ni acá. los jugadores querían jugar a la selección. Ni los jugadores, claro. O sea, Sí, ojo, había que- acordémonos quiénes eran los entrenadores antes que era Harold McNichols y qué jugadores terminaron jugando. Y cuántos jugadores decían que no jugaban más por la David selección. Pizarro. Ahí tienes uno. Un sea, hombre que ya años y años en el primer nivel en Italia y dijo, ya sé que no voy más. O sea, son no sé cuántas horas de viaje, ¿para qué? Para llegar allá y enterarme de que todos andan de parranda, que todos andan, cada uno se salva solo y más encima con una selección desvalorizada. ¿Qué voy a ir a hacer allá? O sea, yo creo que el trabajo que hizo Harold McNichols, tal cual dice tu Pirincho, fue notable. Partió en el suelo y dejó un producto que todo el mundo, o sea, multiplicado por mucho en todo el aspecto comercial, en el aspecto deportivo, en Valorización de marca. variación de marca en general. Claro. Pero lamentablemente no cumplió con lo principal que tenía que tener, que era gobernar para sus Claro. pares, para sus partners. Al final él no se dio cuenta que los dueños de los clubes no les gusta que los manejen. O sea, un Gabriel Prestagle, un Jurasek, un Gacitúa, son gallos empresarios importantes del país que no están dispuestos a que un, entre comillas, empleado, entre comillas, alguien menos que él les venga a dar instrucciones y le venga a decir, ¿sabes qué? No, el canal del fútbol se va a repartir la plata de esta forma. La paradoja, fíjate, es que haciendo una comparación con la política, y esto tiene mucho que ver con la política, McNichols fue en algún sentido víctima de su propio éxito, es decir, las pugnas de poder solo se dieron en la medida que esto ya valía algo, y estos 9, 10, 11, 8 presidentes de clubes son una suerte como de poderes fácticos que efectivamente, más allá de lo que parecían las mayorías internas, no pudieron tolerar o vieron una tremenda oportunidad. Ahora, Aparte que piensa tú lo que significaba, por ejemplo, Rodrigo toca el tema del canal del fútbol, que yo lo vivo de cerca. Que es el gran tema al final. Que es el gran tema, o sea, cómo se reparten las la lucas. piedra en el zapato de todo este tema es justamente el canal del fútbol. ahí donde están las lucas. Ahí están las lucas. Ahí está las lucas. Piensa tú un asunto. Cuando nace el canal del fútbol, que es una sociedad de responsabilidad limitada, que funciona como una sociedad anónima, pero es responsabilidad limitada. De hecho, tiene directorio, el presidente del directorio hoy en día es Jorge Segovia, en fin. ¿Y qué es lo que pasa? Los clubes en ese momento, y es cosa de revisar las declaraciones de la época, dicen, hace 7 años atrás, dijeron, canal del fútbol no dura un año. Todos, sin distingo, clubes grandes y chicos dijeron, no, esta cuestión muere aquí, o sea, ni una posibilidad, Chile no está hecho para un canal del fútbol y bla, 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 bla. Y resulta que ahí, Jorge Claro, hay que reconocerle el mérito que tuvo y con el todo respeto a las pelotas que tuvo, De lo visionario que fue. de lo visionario que fue, y decir, y hagan, primero, poner plata de su patrimonio, casi todo, y después empezar a conseguirse plata para decirles, señores, yo les voy a pasar mensualmente a todos los clubes tantas lucas, aquí van a estar, tome. ¿Y qué pasa si hay excedentes? Los repartimos así nomás. Así quedó la cuestión, porque como nadie creía, dijeron los clubes, No, nunca va a haber excedente. nunca va a haber excedentes. Entonces, no importa, lo que le importaba es que le pasaran la cuota mensual nomás. No, páseme nomás. Excedente, esta cuestión muere en un año. ¿Qué pasó? Que la cuestión, el perro callejero no murió en un año. Y el perro callejero le empezó a salir pelito, y empezó a tener carita de fino, y empezó a cachar que ya tenéis para ponerle un collar y para sacar a pasearlo. Y ahí el canal de fútbol ya no valía 2 pesos, valía mucho más. Y ahí donde le creció el diente a todos. A todos. Y ahí, bueno, yo comparto la visión de Harold McNichols, que la repartición, esto es diferente que, o sea, el fútbol es una industria que no necesitamos. Todos los equipos se necesitan entre sí. O sea, no necesitamos nada, no se saca nada en repartir la plata entre 3, el 80% y el resto, porque al final la competencia es mala. Colo-Colo necesita que la Serena juegue bien, necesita que Iquique juegue bien, a no ser que tú quieras ser campeón todos los años, pero al final la única forma de que la industria crezca es que se agrande la torta. Y para que se agrande la torta hay que repartirla a todos. Y en ese sentido yo creo que Harold McNichols, ¿Repartirle a todos por igual, Rodrigo? no, yo creo que, pero acercarse a porcentajes más Lo parecidos. que pasa, aquí está la diferencia grande, está en que hoy en día el excedente es mayor a la cuota. Claro. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo desconozco cuánto era el valor de la cuota, pero sé que a los 3 grandes se les reparte de una manera, al resto de los equipos de primera de otra, y de ahí vienen los clubes chicos, los de segunda, perdón.
Y resulta que hoy día los excedentes superaron esto. Claro. Entonces ya casi esto viene siendo así como Nada. la chaucha, la caja chica, Entonces, pásenme lo otro. Entonces, si tú los excedentes los repartes demasiado en forma diferente, al final no genera competencia. O sea, al final, insisto, ojalá que Everton tenga un buen equipo, que todos tengan un buen equipo y que la competencia sea en fuerza. Al final es la única forma de agrandar la torta. De acuerdo. Ya que tocaste el tema, Rodrigo, hagamos leña al árbol caído un rato y hablemos de Colo Colo. Porque no solo tuvo una temporada desastrosa, sino que parece la va a tener a la luz de las decisiones que estamos viendo durante estas horas. ¿Qué es lo que pasa con un club de esta envergadura? Más allá de que reconocemos trinchera en otros clubes, habría que reconocer el más popular de Chile. Con un presupuesto como pocas veces visto y donde más allá del tránsito de los técnicos, los problemas de camarín, parece haber un problema en el diseño, es decir, en la lógica de cómo se piensa y planifica un club de fútbol. O sea, yo creo que cuando un equipo en un año tiene 4 entrenadores y tú le buscas puntos en común a los 4 entrenadores y no encuentras ni uno, decir aquí finalmente no hay una estrategia. No hay una estrategia. Si el fútbol al final como industria, como equipo, es una estrategia. O sea, tú decís que nosotros queremos desarrollar un proyecto en que estén los jóvenes, en que hay un entrenador, en que contratamos ciertos jugadores, pero al final Colo Colo hace de todo y no hace nada finalmente. O sea, cuando tú comparas Caña, Lucho Pérez, Gallego, Lucho Pérez y vas a decir, ¿qué tienen en común estos tipos? ¿Qué tienen en común de forma de planificar, de forma de jugar, de forma de formar? O sea, incluso lo que se dice, más allá incluso de la planificación, ya la forma de jugar, ya. O sea, claro. Ahí partiste. O sea, es como porque... si yo dijera, sabéis que tengo 20 millones de dólares, quiero hacer una película. Quiero hacer una película. Y le pregunto, no sé, a Tarantino, Scorsese, James Cameron. Son todos distintos. Y no puedes pretender. Claro, primero tienes que definir qué es lo que quiero. ¿Qué somos Colo Colo? ¿Qué es Colo Colo? ¿Quién toma esa definición en un club de fútbol hoy? El director, después de la ley de sociedad anónima. El directorio, claro. pero tiene un gran asesor que es el gerente deportivo, que es el Instituto Jaime Pizarro. Él tiene que diseñar lo que hizo muchos años, por ejemplo, Valdano en el Real Madrid. Él tiene que decir, o sea, por supuesto, de acuerdo a lo que le dice el directorio, es decir, a ver, las políticas del club, para que nosotros logremos ser campeones, por ejemplo, campeones una vez al año, exportar 2 o 3 jugadores, para eso tiene que estar la misión de Colo Colo como empresa, de estar bien declarada. Decir, con C, por ejemplo, en México muchos equipos dicen, nosotros tenemos como objetivo que todos los años vender 2 jugadores de la cantera, estar dentro de los clasificar un torneo internacional por lo menos una vez al año, ya sea Copa Sudamericana, Copa Libertadores, en fin. O sea, su Bizarreta el otro día daba una declaración, su Bizarreta, el director deportivo del Barcelona, decía, el que juegan jugadores de la cantera en Barcelona no es una casualidad, es una política. Vale. Es una política. Y ahí un poco, dependiendo del lineamiento que hace el directorio, un poco así lo que decía el polaco, a Valdano, el Real Madrid le puso una normativa y el Barcelona tiene una completamente diferente. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No lo discutamos acá. Y creo que acá se comete el craso error de que se cree que ese gerente técnico es el sucesor del técnico. Y no tiene nada que ver. No, el sucesor del técnico está aquí, está el directorio y después está, en términos deportivos, está el gerente técnico. Y de ahí viene el entrenador, los entrenadores de la división inferior, en fin. Pero no puede ser que cuando se va el técnico asuma él, si no es su pega. No es su pega. No es su pega, es una cuestión absolutamente distinta. Ahora, aquí la piedra de tope es Pizarro entonces. Yo creo que para ponerlo en términos crudos. Yo creo que es una de las piedras de tope. Yeah. Para mi gusto, Colo Colo lleva muchos años sin saber qué es lo que quiere. Tuvo un año exitosísimo, el 2006, donde vende a la mitad del equipo y no supo capitalizar esto. Vendió una cantidad de jugadores impresionante y jugadores de la talla de Vidal, Matías Fernández, Valdivia. O sea, se llenó de plata y se llenó de fama y con justa razón. O sea, hicieron una campaña impresionante. Pero la cuestión venía después. ¿Cómo de eso empiezas a generar un círculo virtuoso? O sea, y no lo hizo, porque no tenía claro lo que tenía que hacer. Uno hace la cuenta de cuántos jugadores ha contratado Colo Colo. Que así rápido te digo, 6, 7 paraguayos que nunca jugaron. Claro. Trajo unos colombianos que ya nosotros se nos olvidan y jugaron hace 4 años, nomás, no hace mucho tiempo. Una cantidad de los arqueros que traído, o sea, una cantidad de errores que han cometido y es porque no han tenido una estrategia de club. No han tenido una estrategia de club y es porque, y ahí yo, un poco yo, sacando a Jaime un poquito de la, yo creo que es la soberbia de los directores de creer que la industria del fútbol es simple. Que 1 más 1 es 2. Yo creo que la industria del fútbol es una industria, es un poquito sofisticada porque tu producto son personas. Y hay que formar personas, y hay que formar deportistas, y hay que ponerle un poquito más de lo que uno que no, esa cuestión es re fácil, traemos los cabros chicos, los mandamos a buscar por aquí y por allá.
Y un cabro que llega a los 13 años a que llega a los 18 años, pasan 5 años que son muy importantes en su vida. Y hay que formarlo, hay que educarlo, hay que formarlo deportivamente, hay que formarlo intelectualmente, hay que hacer un producto integral para que cuando llegue el gallo sabéis que chuta, sabéis que está capacitado para jugar. Y es más, fíjate que Colo-Colo lo que ha hecho muchas veces este último tiempo, y lo ha hecho en su medida en algún minuto también, patinó la U, patinó Católica, que son los clubes que más invierten, de repente en creer que tú comprando un buen nombre, lo hiciste. Mira Real Madrid. Real Madrid Real Madrid invierte un 35% más que el Barcelona en refuerzo, 35% más. Y mira y compara los títulos de los últimos años. ¿Por qué? Porque no hace equipo. Formó los galácticos, los super galácticos, los hiper no sé cuántitos, y se trajo a Beckham en algún momento, a Zidane, a Roberto Carlos, a todos. Se trajo lo mejor que puede tener en la vida. Y le seguía ganando y seguía perdiendo frente al Barcelona. Sin duda. Entonces, ese es un error muy común de creer que invirtiendo más, invirtiendo grandes cantidades, te va a ir bien. Al final no es una inversión, yo creo que gastando más. Claro. Es distinto porque si tú me dices lo que hizo la U, invirtió en su terreno los jóvenes, hay una inversión, hay un proyecto detrás. Pero cuando tú traes jugadores que creéis que van a funcionar y no terminan funcionando, al final no es una inversión, termina siendo un gasto, un lastre. Fíjate que el otro día me fui iba a Calama y me fui conversando con José Jurasek y me contaba, estábamos haciendo una reflexión sobre justamente las compras que había tenido. Y sacó una conclusión que es bien interesante y que tiene que ver con esto, con las políticas de compra de los clubes. El plantel que tiene hoy Universidad de Chile, salvo el Pepe Rojas que viene de abajo, Johnny Herrera que fue repatriado, Sí. el resto de los jugadores estaba todo en el medio local. El año 2009 estaban todos en el medio local. Estaban todos ahí rondando. Osvaldo González, Marco González, Marcelo Díaz, Charles Arangui, los Vargas, Mena. Castro, Mena, estaban todos aquí. Era identificarlo y hacerlo jugar bien juntos. Era cosa de decir, mira, pero para eso tú tienes que tener, como decía Rodrigo, tienes que tener una política, tienes que decir, ok, ¿qué es lo que quiero yo de aquí a, por ejemplo, hoy estamos en diciembre, terminando el año, ¿qué es lo que quiero yo de aquí a junio, que termina el campeonato de apertura? ¿Qué es lo que quiero a fin de año? ¿Qué es lo que quiero a 2 años más? ¿Qué quiero proyectar como equipo, como institución? ¿Qué quiero en 4 años más? ¿Qué jugadores vienen desde abajo que son interesantes y que yo los quiero potenciar? Pero para eso tiene que haber un lineamiento, para eso tiene que haber un hilo conductor que uno diga, es consecuencia de. No una cuestión que va al lote y que va porque, oye, me tincó que. Eso no. Yo creo que aquí también el tincómetro hay que tener la capacidad de comunicar lo que estás haciendo tú como club, como proyecto. O sea, a mí me pasa, discuto a diario con la gente de la Católica, pero Mario Lepe no funciona. Ojo. Aquí la Católica asumió un riesgo cuando puso a Mario Lepe de entrenador, por la gran razón que es su primera experiencia como entrenador profesional. Entonces, ahí, chutas, ahí, si tú mañana asumes... Y eso tiene sus patinadas. Y tiene sus costos. Y en la suma y en la resta no le fue tan mal, para ser su primera experiencia. De partida. Y además que cuando tú decís, ¿sabes que no solamente Mario Lepe el que debuta, el preparador físico también está haciendo su primera arma, y a Tiro Marconi como ayudante tampoco es una persona de mucha experiencia. Tú dices, ¿sabes qué? Tenemos un cuerpo técnico absolutamente novato. Entonces, si la Católica asumió un riesgo así, ojo, hay que esperar, hay que tener la capacidad de darle el tiempo a Mario para que diga, ¿sabes qué? Este es mi proyecto, así, o sea, y yo he visto trabajar a Mario y me parece que trabaja muy bien. Incluso te digo más, Católica terminó jugando prácticamente con más de un 90% de jugadores formados en casa. Viskupovic, Andía, Hans Martínez, Sácale Cereceda, Gutiérrez, el Gato Silva, son todos formados en casa, Mirosevic. Entonces eso tiene un mérito y tiene que ver con lo que conversamos en el primer tiempo. ¿Te acuerdas que muchas veces se les pide a los técnicos, oye, que tiene que sacar jugadores de abajo? Ya, pues, pero cuando las cosas no se den, apáñalo. No le vengáis a cortar la cabeza.